Maestro Saúl Atonal, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Abraham. Bien, pues comenzamos, damos pie al tema de hoy, que, bueno, se denomina Maestros que Inspiran. Y bueno, ¿quién más que usted, que ha estado al frente de grupos y de equipos de trabajo de maestros que, bueno, son principalmente comprometidos y profesionales con su profesión? Maestros, coméntenos cómo vemos ahora en el panorama de educación a distancia la política del sector de educación pública al respecto de esta escuela a distancia, de esta enseñanza a distancia, teleenseñanza, para, bueno, sopesar los contenidos y las vicisitudes que nos presentan estos retos. Cómo no, con mucho gusto. Primero, quiero agradecerles a ustedes por abrir estos espacios, al maestro Gerson, a la compañera maestra que hoy no está presente en su programa, a ti, mi querido Abraham, por esta invitación, a todos sus radioescuchas y, por supuesto, a todos mis lectores, que ya es una buena cantidad. Efectivamente, este programa es un programa emergente. ¿Quién mejor que los maestros de telesecundaria que ya lo conocen, que serán sin ninguna duda la ruta para este tipo de trabajos? Y por otro lado, entiendo que es un enorme esfuerzo el que hace el gobierno para llevar a cabo este proyecto. Se trata de que, como dice su eslogan, que ningún estudiante se quede al margen o al lado ni atrás. Sin embargo, yo veo algunos riesgos de fondo, de filosofía. El exceso de democracia a veces nos lleva al apapacho excesivo. Tanto apapacho a veces también hace daño en la formación de los estudiantes. Justamente en el artículo que habré de publicar en próximos días, hago una remembranza de cómo era la educación en otros tiempos. Básicamente estoy hablando de la mitad de la década de los 70. Quiero comentar que yo soy producto de las escuelas secundarias internados. Entonces ahí los estudiantes que acudían a ese tipo de escuelas tenían que recorrer más de 24 horas a veces en autobús, alternando con camión, por ejemplo, o a pie, o como pudieran. Por ejemplo, recuerdo los compañeros que venían de Chicontepec, de la Huasteca Veracruzana, o algunos que venían de la Huasteca Hidalguense, tendrían que caminar horas para llegar al primer lugar donde ya se disponía de autobús. Llegaban a la escuela sin dinero, muchas veces sin alimento, únicamente cargando una caja de cartón como maleta de viaje. Y ahí en esa época se forjaron hombres, y en el caso de las mujeres, por ejemplo, Palmira, Champusco y otras escuelas de ese corte, se formaron hombres y mujeres que todavía están vigentes. No existía el lema de que nadie se quede fuera ni que nadie se quede atrás, o que al frente, al lado. El que quiere estudiar, por más obstáculos que encuentre, los habrá de lograr su proyecto de vida. Y eso forja el espíritu, forja el alma, forja la personalidad, y como producto entrega a la sociedad hombres que son de provecho para la patria, para su familia y para ellos mismos. Entonces, ahorita llevarles todos los servicios hasta el hogar a los estudiantes puede formar ciudadanos de cristal. De suyo ya tenemos estudiantes que son de cristal y los padres que también son de cristal. Por eso vemos abarrotadas las oficinas de derechos humanos. Es un proyecto muy generoso, pero sí observo algunos riesgos a futuro. Sin embargo, es la alternativa que tenemos, la que tenemos más a la mano. ¿Qué riesgos serían estos, maestro, los que ve a futuro? Los riesgos que observo es de tanto acercarle las cosas a los estudiantes, pudiera ser que los enseñemos o los acostumbremos a que todo hay que dárselos hasta las manos, es decir, a que los acostumbremos a no buscar, a no encontrar escollos y vencerlos, a hacerlos débiles de espíritu. Por ejemplo, en el trabajo que yo desempeño, uno de nuestros grandes hechos que hacen que descuidamos mucho nuestra atención educativa es pasar horas en derechos humanos. Es decir, si el profesor le llama la atención al estudiante, de inmediato se refleja en los derechos humanos. Entonces, ese es uno de los riesgos que observo, la debilidad de carácter que se puede ir formando hacia adelante. Yo sostengo que el estudiante que quiera, el adolescente, el niño que quiera estudiar, aunque no tenga tele, aunque no tenga internet, aunque no tenga radio, alcanza los conocimientos esperados. ¿Cómo ve a los futuros maestros entonces en cuanto a este tema, ¿no? Si uno de los riesgos es formar individuos
débiles de espíritu, como usted mencionaba. Pues bien, algunos de estos podrían ser los futuros maestros. ¿Cómo repercute esto a una sociedad en la que un maestro es débil de espíritu? Yo creo que repercute en una tradición de fragilidad, en una tradición de la escasez, de búsqueda de retos y sobre todo de librar esos retos, de alcanzar metas. Sin duda, la personalidad del maestro influye mucho en la formación de los estudiantes, sin duda. El otro brazo formativo es el hogar, pero el maestro, con su imagen, con su manera de ser, influye mucho en la formación de sus estudiantes. Muchos estudiantes tienen como Pigmalión a sus maestros, es decir, muchos estudiantes buscan una ruta de imagen que se recarga en los maestros. Pero entonces imagínense ahora con los maestros complacientes, derivado de, pues a los estudiantes hay que acercarle todo. Sí, hacerles llegar las cosas para que tengan acceso los estudiantes al conocimiento, pero el estudiante per se tiene que también buscar librar sus escollos, si no estaríamos formando una generación de cristal, con maestros acotados por las oficinas de derechos humanos y por el reclamo constante de los padres de familia. Entiendo que hay algunos hogares que no tienen los recursos económicos o técnicos para la educación, pero con que en los hogares haya el espíritu de salir adelante, con que en los hogares haya el deseo de salir adelante, es suficiente para que el estudiante o el hijo busque la manera de sobresalir en estos contextos de adversidad. Bien, maestro, usted que como autoridad y al respecto del trabajo de asesores técnicos pedagógicos como sus servidores, y además que estuvo al frente de grupos normalistas y, como lo decía al inicio, cambiando actitudes y despertando anhelos, ¿cómo hacer en pleno agosto 2020 para incentivar aún más el compromiso del maestro en la formación de estudiantes, generando no más escuela, sino mejor escuela? A los maestros hay que impulsarlos. Ahorita en estos días lo que tenemos que hacer es proporcionar tranquilidad a los maestros. Aquí a esta mesa de redacción llegan muchas quejas, muchas preocupaciones, lo cual son genuinas. Las preocupaciones son genuinas. Cuando hay algo desconocido, un ente desconocido como este virus o como cualquier otra circunstancia desconocida, lo que provoca sin ninguna duda es el miedo. Entonces ahorita las autoridades de cualquier nivel de la estructura de mando, lo primero que deben hacer con los maestros es ofrecerles tranquilidad, pero además ser congruentes. Si decimos que lo que necesitamos es que los maestros estén tranquilos, ninguna autoridad debe propiciar que los maestros acudan a donde haya aglomeración de personas. Por ejemplo, en algunos lugares habrán de entregar uniformes, útiles escolares y libros el 24 de agosto. Probablemente sea innecesario. Vamos a suponer, por ejemplo, entiendo que están todos los libros de textos en internet, en la base de datos. El 60% de estudiantes tiene acceso a internet. Ese apoyo didáctico pueden hacerlo a través de internet. Y ahorita propicio que los maestros, que los profesores tengan la mayor tranquilidad en sus emociones, porque los maestros son vector y serán vector de tranquilidad hacia sus estudiantes y hacia sus padres. Ninguna persona angustiada ni temerosa puede aprender fácilmente. Entonces, en este momento, lo que debemos de transmitir a los profesores es tranquilidad. Nada tiene más valor en estos momentos que la tranquilidad, la salud física y emocional de los profesores, para que a su vez transmitan aproximadamente 40 millones de personas que están inmersas en el ambiente educativo, entre padres y estudiantes, o probablemente más, que les transmitan tranquilidad. Lo que este país necesita por lo pronto es tranquilidad y aspirar a otras virtudes de mayor profundidad, que es motivo del artículo que publicaré mañana. Usted menciona ninguna persona que está angustiada o temerosa puede aprender o le es más difícil aprender. Pero ¿qué pasa con los maestros? ¿Ocurre lo mismo? ¿Ningún maestro que esté angustiado o temeroso puede enseñar? Sí, les pasa algo muy parecido. Vean ustedes, la inmensa mayoría de profesores tienen esa preocupación. ¿Qué va a pasar con su salud? Entonces, un maestro que tiene esa preocupación, pues se le va a complicar transmitir tranquilidad a los estudiantes. El maestro va a estar tenso en el momento de querer
generar alguna clase, alguna estrategia didáctica, la comunicación. Ahorita una de las mayores complejidades de los profesores es disponer cada vez menos de su tiempo. Muchos profesores me han comentado, o han comentado, mejor dicho, esta mesa de redacción, que ahora muestran más agotamiento. ¿Por qué? Porque el mensaje te llega 10 minutos antes, que tienes que integrarte a una reunión de Zoom, que tienes que estar entrando de una reunión a otra, y luego comunicarse con sus estudiantes y con sus padres de familia. Y además, los quehaceres del hogar. Aunado a eso, el confinamiento, que algunos no pueden comunicarse con otras personas, pues están encajonando en un espacio de estrés al maestro. Y eso no es un coadyuvante para la educación, al contrario, es una limitante, porque la educación, en uno de sus mayores propósitos, tiene que ver con la transmisión de emociones, y la emoción a la que anhelamos todos es de bienestar, o podemos llamarle más románticamente de felicidad. Al respecto de esto, maestro, las dependencias, el mismo gobierno, las secretarías, ¿cómo darles seguridad y certidumbre a un maestro nervioso, a un maestro temeroso en esas situaciones? Además de que, bueno, sabemos que se ofertan cursos, se ofertan trayectos formativos, sin embargo, también debemos considerar los materiales, que hay una serie de situaciones en las cuales se dice que los materiales no van a estar y van a estar en tiempo y forma. ¿Cómo darle certeza con esos rumores, con esas situaciones tendenciosas a un maestro? La autoridad ahorita está imaginando soluciones. Todos estamos ante una situación inédita, por lo menos lo vemos en el sector salud, que ha habido muchas pérdidas de vida porque están enfrentando una situación inédita, están apenas conociendo la lógica de cómo se mueve este virus. Eso ocurre también en educación. La autoridad está imaginando estrategias. Lo que le hace falta probablemente es mantener un hilo de comunicación que no lleve recovecos. Y la mayor certeza que puede dar la autoridad ahorita es la certeza laboral. A los maestros les debe decir que no habrá ningún despido. Pocos maestros, yo creo que es el 1 o el 2% de profesores que tienen capacidad para hacer un ahorro. La inmensa mayoría, yo creo que el 80%, en su talón de pago tiene 1, 2 o hasta 3 créditos que le impiden hacer un ahorro. No vive al día, vive todavía más limitado. Entonces, cuando el maestro está ante la incertidumbre, porque nunca había ocurrido esto en estas generaciones, de no ir a trabajar y de que le pueden suspender su salario, genera una angustia tremenda. El maestro está acostumbrado a dar clases y muchos maestros no sabemos hacer otra cosa. Eso es por un lado. Por el otro lado, lo que tienen que garantizarle la Secretaría de Educación Pública es el preservar la salud del maestro. Lo otro son terrenos en los que se mueve hábilmente el maestro, la cuestión de la didáctica, la cuestión de la pedagogía, de las vivenciales para el estudiante, lo del manejo de tareas, todo este tipo de cosas. Es una habilidad que el maestro domina ampliamente, pero lo desconocido es qué con su salud y qué con su salario. Sí, claro, siempre está la parte personal, ¿no? Fíjese, maestro, sus palabras me recuerdan a algunos compañeros maestros que son egresados de normales, son pedagogos, son de la Universidad Veracruzana, etcétera, de cualquier universidades privadas, de diferentes fuentes, llamémosle así, pero algunos de ellos siempre caen en cuestiones que les pesan y que a veces los deprimen, siento. En la universidad nunca se las manejaron, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero a cuestiones sindicalistas, a que cuando se les da un contrato, cuando se les da una orden, les ponen ahí un apartado que dice está dispuesto a cambiar de lugar de residencia y se van a vivir a condiciones pues muy precarias, ¿no? Algunos de estos expresan, por ejemplo, que salieron de su pueblo para ir a estudiar a la universidad y se van a encerrar a un pueblo que no es el suyo y lejos, ¿no? de casa, de cuestiones como que les es difícil generar material didáctico en comunidades donde prácticamente no hay nada, entre comillas, ¿no? Y esta parte que usted menciona me hace recordar esto, ¿no? Que muchos maestros, compañeros, los he visto en ese punto de depresión, de desesperación. A esto
Vamos a sumarle que hace algunos días hubo lo que se llaman las cadenas, ¿no? Para cambios de zona y que cientos de maestros solicitaron y solo unos cuantos se logran acercar a su casa. Cuestiones como esas, ¿no? Siento que van lastimando el sentir de los maestros y ahora eso se le suma a esto que usted menciona, ¿no? El trabajo que es un poco más complicado, ¿no? Sobre todo para aquellos que no están en contacto con sus alumnos o que les es muy difícil estar en contacto con ellos, ¿no? Por medio de las tecnologías. Todo eso es un mar de cosas que, no sé, me hace recordar algunos comentarios de compañeros, ¿no? Y que yo sé que más de uno se ha de identificar, ¿no? Pero ¿cómo se puede motivar a estos maestros que se sienten así, agotados mentalmente? ¿Qué se puede hacer con ellos, maestros? ¿Cómo se les puede motivar? ¿Cómo se les puede llenar de nuevo así de esperanzas para que puedan realizar su trabajo con espíritu? En primer lugar, que las famosas cadenas y los cambios fue un error de cálculo. Yo creo que por lo pronto no habría necesidad de hacer esos cambios. Ahorita los profesores en estos meses, no sé si sea catastrófico, pero yo creo que esto nos va a llevar en un confinamiento hasta enero, febrero, hasta que haya la vacuna. Yo creo que durante estos meses no debió haber ninguna cadena. Se debieron conservar los grupos. Por ejemplo, en secundarias los turnos vespertinos ahorita existen, pero de manera digital. No hay necesidad de cambios. El secretario de Educación Pública en una de sus conferencias vespertinas comentó, bueno, los maestros van a seguir con sus mismos grupos. Quienes están de interinato, de quienes están en contrato, van a seguir con esos contratos. El examen de ingreso no se va a llevar a cabo. Entonces, el hacer cambios, el hacer cadenas es un estrés agregado, pero además innecesario. Ahorita no había necesidad de cambios. Lo otro, ¿qué hacer para que el maestro recobre sus emociones cuando las clases regresan a las aulas o cuando los maestros regresan a la escuela, cuando los estudiantes regresan a los patios y a los salones? Yo creo que ya es tiempo de que haya una justicia laboral. Yo creo que ya es tiempo de que al maestro que merece un cambio se le dé el cambio, al maestro que merezca un ascenso se le dé el ascenso. Venimos de una tradición profunda de sumisión. Y esa sumisión nos tiene en este problema. Aspiramos a la inmunidad de rebaño, pero para adquirir la inmunidad de rebaño, primero debemos de superar la sumisión de rebaño. Ese es el origen de todos nuestros males. Mientras haya sumisión de rebaño, no podremos aspirar a nada. ¿Qué pasa con el maestro? El maestro, que es la parte más sensible de la sociedad, en emociones, en preparación y en inteligencia y en grupo, en el grosor del gremio, son personas, la gran mayoría, que no sabe exigir sus derechos. Entonces, como no sabe exigir sus derechos el maestro, las autoridades hacen de él lo que se les antoja. El maestro está acostumbrado a la queja de pasillos, está acostumbrado al lloriqueo en el hombro del compañero, está acostumbrado a quejarse con memes, está acostumbrado a ese tipo de cosas, pero no a la protesta sistemática. Al maestro que se le perjudica con un derecho como estos, pues no sabe tocar instancias jurídicas y legales para exigir sus derechos. Entonces las autoridades, fundamentalmente las autoridades sindicales, no deben abusar. Estamos pidiendo un cambio en la sociedad mexicana, pero gran parte de nuestra responsabilidad. Si algún compañero necesita un cambio, bueno, pues lo merece, que se lo den. Eso va a llevarle tranquilidad a las almas de los maestros. Al respecto de lo que usted dice sobre la sumisión y demás, es cierto, ¿no? Es cierto que los maestros como que sí nos falta un tanto de organización y muchas veces confiamos ciegamente en las autoridades y quienes nos representan en cuanto a los sindicatos. Háblenos, por favor, de La infamia. La infamia es un libro de 175 páginas que recoge emociones. Las emociones son la estructura toral de los profesores. Nada más que este libro no habla de las buenas emociones, habla del sufrimiento por el que pasaron cientos de profesores con aquella reforma de Peña Nieto y todas sus vicisitudes. Por ejemplo, en una de sus páginas está el caso de una maestra en la que no presentó examen. Ella venía de haber presentado examen de carrera magisterial, lo había aprobado y ya estaba en un segundo nivel de carrera magisterial, le llega su aviso y la maestra, pues, no voy a presentar el examen.
Bueno, pues llega el momento en que llega la autoridad, la policía estatal, para ser más específicos, y ella lo señala y me sacaron de las greñas. ¿Qué está pasando? Bueno, pues lo que está pasando es que usted ya no pertenece a esta escuela, está fuera del servicio. La sacaron a empujones a la maestra de su escuela. La razón es porque no hizo examen. Al otro día la maestra lastimada se va al ISSSTE y resulta que ya no tiene servicio. ¿Por qué? Bueno, pues es que usted ayer fue dada de baja. El 28 de febrero es dada de baja y luego el 1 de marzo ya no tiene servicio médico. Y la maestra narra, dice, bueno, pues imagínense, lastimada y todo, dolorida y sin servicios médicos, sin sueldo, voy a un médico particular y me dice, bueno, pues, felicidades, usted está embarazada, sin trabajo, sin servicios médicos. Entonces ese hecho lo recoge este libro. José Vasconcelos decía, o mejor dicho, lo pronunció en el discurso de 1922, el Día del Maestro. Cada que piense en la patria, le pediré prestado el rostro a los maestros, porque los maestros han construido la patria. Estaba hablando en un contexto donde había 1,5 millones de muertos por la Revolución Mexicana. Los surcos estaban mojados no de lluvia, sino de sangre, de connacionales. Unos a otros se mataron y ahí estaban los surcos inundados de sangre. Bueno, entonces, si ese discurso lo hubiéramos traído 100 años después, si nosotros tenemos que ponerle el rostro de un maestro a la patria tendría un rostro angustiado. Les voy a platicar un hecho de allá por el 11 de julio de esos años. En un patio de una escuela estaba todo listo para la ceremonia de fin de curso. Había emociones, como todos los fines de curso, pero ahí había temor, ahí había preocupación, porque ese día ya se había colado la información, ya se había filtrado. Les habrían de dar a conocer a los maestros quiénes habían sido seleccionados para el examen. Entonces termina la ceremonia de clausura y el director llama a los profesores. Fulano, sutano y mangano, 11 fueron nominados para el examen. Y bueno, pues los maestros ahí llorando, protestando, pero la protesta es ahí en corto, es en el pasillo, en el patio. No es una protesta sistemática. Ya en el examen, lo más denigrante fue que a los maestros lo estaba vigilando un escuadrón de la Policía Federal, un grupo de la Policía Estatal y golpeadores de la propia organización sindical, es decir, quienes debieron defenderlos. Ahí hicieron acto de presencia con garrotes y un número exagerado de militantes de la organización sindical para presionar a que los profesores hicieran su examen. El que no lo hiciera, obviamente, era despedido y además golpeado. En una de las páginas de este libro, de la infamia, narro cómo en un Cebetis, que era sede de un examen, ahí llegaron los golpeadores, arrastraron a los que estaban oponiendo, fueron vejados, lastimados y después hospitalizados por cuenta propia, ya todos estaban despedidos. Y el examen era brutal. De 8 de la mañana estaban presentes ahí los profesores, terminaba a las 12 del día, a 1 de la tarde el examen, tenían 1 hora para sus alimentos y luego en la tarde otra vez el examen. Entonces un maestro agotado, porque en la noche, previo al examen, los maestros, la gran mayoría no podía dormir. Y luego pues llegaba al examen casi sin alimentarse, porque si te alimentabas y te daban ganas de ir al sanitario, cuando ibas y regresabas, ya tu computadora se había salido del sistema y nuevamente a resetearla. Y cosas como esas. Bueno, el examen, narro la infamia. Por ejemplo, un servidor presentó el examen, nos dieron una bibliografía de alrededor de 100 referencias bibliográficas y el examen nada más traía 4 preguntas referentes a la bibliografía mencionada. Pero lo peor, después de todas esas angustias, el maestro, muchísimos maestros que lograron acreditar el examen, no fueron beneficiados con el apoyo prometido. Cosas de ese tipo, emociones como esas y algunas peores, son las que narran la infamia. Aprovecho para comentarles que está en Amazon, está en electrónico para que pueda ser adquirido ese libro. Eso es la infamia a grandes trazos. El problema más grande de todo lo que digo esto, que en ese sexenio el sello o la estrategia fue el látigo. Precisamente por eso la portada muestra un látigo. Pero lo peor es que el maestro vaya terminando besando el látigo, acariciando el látigo. Y no únicamente en lo laboral. En una de las páginas de este libro se filtra una plática entre 2 maestras. Una maestra le pregunta a la otra, ¿y qué pasó? ¿Cómo vas con tu marido, con la relación con tu esposa? Pues ya ahí la llevamos. Oye, pero si me dices que te golpeaba. Sí me golpeaba y todo, pero últimamente ya se ha portado bien. Yo creo que más que
por maldad me pegaba, yo creo que más bien me educaba. Ya nos estamos llevando bien. O sea, vean cómo se van permeando esas emociones, vean cómo se van permeando esas sensaciones en lo laboral y luego llega al hogar. Y ya las vidas se van formando así, se van desarrollando así en un escenario de lágrimas, dolor y sangre. Entonces, esa es la línea por la que transita la infamia. Por ahí caminan las páginas de la infamia. ¿Es la infamia una recaudación de hechos o es una invitación, maestro, para el magisterio para levantar la voz y ser escuchados? Exactamente, la infamia es una recopilación de hechos y de reflexiones. Y efectivamente, en el último capítulo, en el que hablamos de reflexiones, ahí comentamos que el maestro no puede estar condenado al lloriqueo en el aula o en los pasillos. Muchos maestros decidieron protestar en las marchas que se generaron posterior o dentro de la aplicación de la reforma anterior. Decidieron enviar mejor a las damas del hogar. Algunos prefirieron que fuera la esposa, otros las hijas. Y el maestro decidió caminar en esas protestas debajo de las enaguas de la dama del hogar. ¿Por qué? Pues el argumento es muy simple y muy sencillo. No vaya a ser que vaya a ver alguno de los líderes y después ya no me quieran hablar. Entonces esta es una relación perversa entre liderazgos que deben de evolucionar, los grandes liderazgos estructurados filosóficamente, bien, con fortaleza y todo, nunca persiguen a los que piensan que son sus enemigos. Al contrario, tienden puentes de plata para que sus liderazgos se fortalezcan. Ese es un liderazgo moderno. Es uno de los problemas estructurales emocionalmente y filosóficamente de nuestro país. Mientras la sumisión sea el sello no únicamente de los maestros, sino de la sociedad, este país estará condenado a vivir siempre a ras del suelo. Vean ustedes, en estos momentos tenemos un presidente, sin que yo sea fanático per se del presidente, más bien reconozco que el presidente nos está invitando a la modernidad, nos está invitando a que el mexicano piense después de siglos y después de 70 y tantos años de un régimen opresor, nos está invitando a que nos manifestemos con argumento, a que ya de una vez por todas le digamos a esa suela del zapato que oprime nuestro cuello: a ver, ya no es tu tiempo. Ahora lo que necesitamos es mujeres y hombres, mexicanas y mexicanos, que sepan darle una estructura de fortaleza a su persona. Pero para eso se requiere olvidar la sumisión a la que somos muy proclives como sociedad. Es más, muchos, así observo yo, gozan con la sumisión. Eso no fortalece un hogar, eso no fortalece un pueblo, y eso debilita categóricamente a la patria. A su parecer, lo que propone el gobierno actual sería el punto medio entre la sumisión y el exceso de democracia, ¿o sería un punto aparte? Yo creo que estamos transitando, porque además es un parto doloroso. Venimos de un régimen que no te daba otra opción más que la sumisión. Entonces, la patria no termina de parir bien al ciudadano que requiere. Entonces, en estos momentos, el gobierno, con su exceso de democracia, está haciendo una especie de una pericia en ginecología. Está tratando de que la patria dé a luz hijos fortalecidos, pero esos mexicanos que están por nacer, hablando de la democracia, no se animan a nacer. Están conformes con estar viviendo en el útero de la docilidad, de la sumisión, porque hasta cierto punto eso los acomoda. Y un país como este lo que requiere es hombres y mujeres fuertes, decididos a encarar los contextos. Tan solo este panorama que estamos viviendo, no podemos salir de él porque no somos disciplinados, no somos dueños de una autorreflexión. Es decir, lo que hacemos es culpar al gobierno. Ya estábamos en abril y en mayo y la sociedad todavía no creía que esto era cierto. No tenemos una metodología científica que nos enseñe a entender que lo que está ocurriendo en un lugar y se replica a otro, en otro y en otro no puede ser propaganda de gobierno. Entonces lo que hacemos como sociedad de manera cómoda
es culpar al gobierno de todo lo que ocurre. Yo creo que si hubiéramos seguido el método que nos indicaron las autoridades gubernamentales, ahorita nuestro escenario fuera como de Japón o como de los países asiáticos, que hubo bajas, sí, pero que detectaron dónde estaba el problema y le dieron solución. No podríamos aspirar a la vida como en países nórdicos, que encararon el problema y ya hay algunos países que han declarado que tienen 4 o 5 semanas sin problemas. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno ahorita? Pues soba el vientre abultado de la patria para decirles dejen salir a estos individuos, que tomen el aire, que se refresquen, que algún día respiren por sí mismos y que puedan entender que la fortaleza de un espíritu es la lucha. Entonces, por eso, el exceso de democracia es un sedante para que el mexicano que se requiere tenga un nacimiento sin dolor, o la madre tenga un parto sin dolor. Muy cierto, y además la comparación viene muy ad hoc en cuanto a lo que vivimos. Recientemente el doctor Ángel Díaz Barriga mencionaba que el docente, de acuerdo a lo que usted está también comentando, ya se considera un actor del Estado. Vaya la definición a que dime lo que quieres que haga y lo hago para que todas las cosas funcionen como tú lo estás indicando. Esa falta de cuestionamiento o incluso de criterio nos está cobrando una factura muy, muy elevada. Y también usted lo decía, la estrategia anterior del gobierno fue el látigo que muchos acabaron besando o acabaron atesorando por las cuestiones de incentivos, ¿no? La promesa de un mejor salario. Sin embargo, pues vimos que falló. Y retomando un poco el tema en esta tarde, ¿cómo hacer entonces que esos profesores que decía usted, temerosos, inseguros, con incertidumbres, con dudas, inspiren al pueblo, o en este caso forjen las mentes de niños, niñas y adolescentes durante este confinamiento y esta situación de la pandemia? ¿Cómo lograr que los maestros, aún con sus miedos, aún con esos titubeos, tomen el coraje para alzar la voz en un primer momento y enseguida inspirar a que sus alumnos, esas mentes que se están puliendo y se están forjando, lo hagan también, lo tomen a conciencia? Yo creo que va a ser un proceso largo. Primero tienen que garantizarle esa seguridad. Bien decía el doctor Ángel Díaz Barriga cuando hacía la referencia a que esta profesión la están convirtiendo en una profesión de Estado. En un primer momento, el doctor Ángel Díaz Barriga, quien le mando un saludo afectuoso, él fue mi profesor aquí en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Efectivamente, en su primera argumentación decía, bueno, es que no puede ser una profesión de Estado. Esa profesión de Estado está sujeta o está haciendo una exclusividad para el ejército, porque las órdenes son así de manera categórica. Sin embargo, después de estos 6 años, muchos maestros, no digo que el 100%, pero están como espantados, como preocupados. ¿Qué va a pasar? En aquella ocasión nos persiguieron, porque la persecución fue real. Su servidor ha sido motivo precisamente de persecución. Sin embargo, uno no puede vivir con miedo. En una ocasión, una compañera maestra me decía, maestro, es que yo tengo miedo de todo lo que está pasando. Efectivamente, yo veo que tienes mucho miedo, has acumulado mucho miedo como para heredárselos a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Has acumulado bastante miedo. En una ocasión fui perseguido por la autoridad estatal por no votar por algún candidato que nos estaban implantando las autoridades oficiales gubernamentales, y fui sacado de una institución con policías y con exceso de autoridad. Más de 50 policías armados para sacar a un profesor de una escuela, se me hace un exceso. Sin embargo, uno no puede vivir con ese miedo, el miedo tiene que superarse. Yo creo que lo que puede hacer, por eso creo que es un proceso largo, el gobierno actual debe darle la tranquilidad al maestro. Ya le ha dicho reiteradas veces que no va a ser despedido, pero el maestro aún así no lo puede creer. Es decir, de pronto no puede creer en tanta bondad gubernamental cuando viene del golpeteo fácil. Por eso muchos maestros decidieron enamorarse del látigo, decidieron casarse con el látigo, besarlo y hacerle honores, porque entienden que esa forma de vida, que el sistema de la docilidad es más cómoda que el reclamo. Entonces ahorita creo que la estrategia, aunque va a ser largo el proceso, es que el maestro vaya adquiriendo poco a poco la seguridad para que el maestro de pronto dé más de sí.
Un consejo sería entonces como básicamente como la crianza respetuosa, ¿no? Anteriormente se decía que los papás tenían bien regulados de manera disciplinaria a los hijos por la chancla, la reprimenda, pero obviamente eso era temor. Y obviamente cuando crecían consideraban o se repetían patrones porque ese temor garantizaba un control. Un consejo entonces sería que los maestros se abrieran para recibir esos apapachos, esa benevolencia del gobierno, pero yo creo que con cautela, ¿no? Sí, yo creo que un consejo que sería propicio para los profesores es, en primer lugar, que hasta donde vamos el gobierno ha demostrado que no hay persecución, que hasta ahorita les ha garantizado la seguridad laboral, que hasta el momento les ha garantizado preservar su salud física y emocional. Entonces creo que los profesores, que la mayoría de los profesores tienen una identidad muy fuerte con la profesión, la gran mayoría, la inmensa mayoría, lo que tienen que hacer es aprovechar estos momentos para que se vayan piñando, que vayan haciendo un gremio fuerte, pero filosóficamente fuerte, pero en reclamos de derechos. Ya no esa unidad, una unidad que los lleva un liderazgo sindical a rutas de docilidad. Yo entiendo que en la vida une más el miedo que el amor. Es decir, la unidad más fuerte entre unos y otros es el miedo. El amor une, pero une más el miedo. Por lo pronto todavía estamos viendo muchos compañeros que tienen miedo y que los hacen unirse unos a otros. Por ejemplo, ahorita vemos en las redes sociales hay mucho temor y mucha solidaridad emocional. Esperemos que esa solidaridad sea perenne, que permanezca por mucho tiempo, pero en ocasiones son propiciadas por un miedo que hace que se arrincone con otro. ¿Qué va a pasar, maestro, cuando cambiemos de gobierno? A este gobierno que nos apapacha, suponiendo ¿qué cree que pase si regresara ese látigo? ¿Nos encontraremos con maestros sumisos nuevamente o cree que se levante la voz? Yo creo que un sexenio es poco tiempo para que el maestro reflexione. Yo creo que un cambio de gobierno que regresara al sistema de látigo tendría como respuesta nuevamente adorar el látigo. Vean ustedes, por ejemplo, hablando del látigo que existe en los gremios. Hace pocos años, 2 o 3, el CENTE perseguía a los maestros. Cambió un gobierno, el magisterio se le olvidó lo que le hizo el líder sindical anterior. Y ahora andan con sus banderas, con sus pancartas, con sus coches tapizados de propaganda de los candidatos locales, que es una representación idéntica a la anterior. Y entonces tiene el síndrome de la esposa golpeada, la que narra ahí en el libro. Sí, es que me pegaba, me golpeaba, me sangraba y todo, pero ya se está portando bien. Yo ya creo que más bien me educaba. Es el síndrome, entonces es un síndrome de mucha comodidad. Y esto no tiene que ver únicamente con un perfil exclusivo de los maestros. Es decir, maestros jóvenes o maestros ya mayores manifiestan o pueden manifestar el mismo perfil de sumisión. Esto no tiene que ver con el grado académico. Maestros con poca preparación o maestros con mucha preparación, se les hace más fácil el tema de la sumisión. Y entonces ven los liderazgos como si fueran dotados de divinidad o de conocimientos arcanos. Esa imagen, ese perfil, no únicamente de los profesores, sino de la sociedad en grandes sectores, tiene al país así. Estos recursos humanos, recursos naturales, esta ubicación geográfica es para que tuviéramos un país de primer mundo. Pero debido a esa enorme tradición de sumisión, estamos viviendo ese tipo de cosas. Entonces no es privativa del sector magisterial, pero yo he observado diferentes perfiles que prefieren adorar al látigo. Eso es lo que he observado. ¿Qué hace falta para afianzar esa idea en la sociedad de no querer el látigo, de no besar el látigo? Me refiero al tiempo y a lo que se necesita para que terminando este sexenio quedemos con algo afianzado, que se quede en la mente del mexicano, que no debemos ser sumisos. ¿Qué se necesita o cuánto tiempo, maestro? Yo creo que se requieren de muchos ingredientes. En primer lugar, que este gobierno vaya cumpliendo todos los compromisos, que no nada más sean compromisos en algunos sectores y en otros no. Por ejemplo, en el magisterio tiene una deuda pendiente que tiene que ver con las elecciones libres, secretas y universales. Esa deuda pendiente todavía es una llaga que ahí duele en el magisterio. En el momento que el gobierno cumpla con ese
con esa promesa de campaña, porque además en la ciudad de Zacatecas, en febrero del 2018, se pactó esa elección, está pendiente. En el momento que se cumpla con ese planteamiento, con ese compromiso, con ese pacto, el maestro habrá de entender que las cosas realmente están cambiando. Por un lado, los liderazgos sindicales también ya es tiempo de que se modernicen. Ya las amenazas, el cochupo, la persecución, deben ser guardadas en un baúl allá de un basurero de la historia. Ese tipo de cosas no fortalece la imagen del magisterio. Yo no creo en la pureza de la química. Yo soy de profesión de origen químico. Aún así no creo en la pureza de la química, pero tampoco creo en los excesos, tampoco creo en las prácticas retrógradas. Es decir, veamos cuál es el poder que tiene actualmente la organización sindical. Pues la represión, porque ahora resulta que el patrón hace las funciones de bisagra, es decir, es el que paga, pero también es el que te protege. En ese esquema, realmente una organización sindical no tiene gran función. Es decir, el patrón te dice, tienes garantizados tus derechos laborales, tienes garantizada tu salud física y emocional, te garantiza todo. No te persigue, no te anda espiando, porque la organización sindical actualmente la función que tiene es reprimirte, espiar tus redes sociales, con quién simpatizas y con quién no, y ahí te van la aburridora, en todos los sentidos, laboral principalmente. Si tú quieres un cambio, pero no rezas en la misma Biblia que el CENTE, entonces olvídate del cambio. Si tú quieres algún servicio sindical, pero no acostumbras besarle la mano al líder sindical, olvídate del servicio. Entonces, lo que necesitamos es una organización sindical más moderna, más legítima, que se olvide de esas prácticas que tanto daño hicieron al magisterio. Pero para ello también requiere de que el gobierno actual le dé un empujoncito. Y eso, sin duda alguna, nos llevaría a un sexenio próximo fortalecidos, a todos, al magisterio, a la democracia nacional y a creer en las autoridades del gobierno federal. Correcto, maestro. Al respecto de lo que acaba de mencionar, y vamos ya cerrando el programa para no... bueno, sabemos que los temas pueden ser tan profundos y tan largos que no podemos contemplar esa situación. Pero bueno, para ir cerrando acerca de lo que usted menciona y los profesores y su papel en cuanto a como actores de la educación pública en nuestro país, me gustaría que nos apoyara a hacer un listado, a lo mejor de 3 elementos como docentes necesitaríamos para inspirar un cambio, para despertar anhelos, para cambiar patrones, para cuestionar, para alzar la voz. El maestro, lo primero que tiene que hacer es generar confianza en sí mismo. Para ello necesita, precisamente el día de ayer o antier, publicaba un artículo en el que decía que el maestro más que nunca debe revisar sus actitudes. Necesita el maestro ser más empático, necesita tener más trato con sus estudiantes y con los padres de familia. El maestro, y eso me consta porque he estado haciendo una investigación de más de 10 años en la que próximamente se reflejará en un libro, yo creo que espero que si Dios nos permite vivir el próximo año lo estaremos publicando. El maestro es más recordado por sus ex estudiantes, por cómo los trató, más que por sus conocimientos. Es decir, hay estudiantes que cuando le preguntan, sus maestros les preguntan, ¿y qué asignatura te di? Híjole, la verdad no recuerdo, pero recuerdo que usted nos trataba bien. El maestro necesita escuchar más a sus estudiantes, necesita tener una base social que le diga al maestro que como está la clásica hoy, es insustituible, pero necesita una base social, necesita que sus autoridades lo acrediten como buen maestro, necesita que los padres de familia lo acrediten como buen maestro, que sus estudiantes lo avalen como buen maestro, que él se sienta un maestro bueno, un maestro eficaz, un maestro que trasciende, fortalecido. En ese sentido, el maestro habrá de transitar por el mundo seguro de lo que hace, contento, un maestro con emociones en lo más alto de su estatura, es decir, las emociones hasta el techo. Eso de alguna manera blinda al maestro, es un blindaje para el maestro, para que el maestro pueda no ser removido de su escuela cuando haya alguna diferencia con su organización sindical. Fíjense bien lo irónico, ¿quién es el que actualmente
remueve a una o mueve a una persona, a un profesor de su ubicación laboral. El patrón, es decir, la autoridad, la SEP, únicamente lo mueve al maestro en caso de que haya cometido un delito grave. El único que se atreve a moverlo sin que haya cometido algún delito es quien debe protegerlo. ¿Y cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? La razón es únicamente que en algún momento no haya apoyado sus caprichos. Los mueve por la única razón de que no haya votado por sus candidatos. Los mueve porque en una ocasión haya protestado en contra de su organización sindical. Esos son argumentos infantiles. Entonces al maestro lo que necesita es primero una base social para que no sea movido, y necesita tener una argumentación jurídica, necesita conocer sus derechos para en el momento que alguien ataque sus derechos, haga una demanda penal, jurídica, porque el abuso de autoridad es un delito que está tipificado. Cualquier sujeto que quiera ser abusivo en su autoridad debe sufrir una pena. Entonces, ese tipo de elementos son los que sin ninguna duda deben fortalecer la imagen. Primero, que el maestro se sienta fortalecido en su imagen, que sepa que sus autoridades lo reconocen por el trabajo que haga, no por su docilidad. Que el maestro tenga una amplia argumentación en conocimientos, que el maestro sea un maestro comedido, con buena actitud, respetuoso, tolerante con sus estudiantes, de buen ánimo, con un buen nivel de emociones. Ese tipo de ingredientes son los que sin ninguna duda habrán de fortalecer el ánimo del profesor, y lo otro, la documentación de los beneficios que tiene únicamente como ser humano, es decir, los universales, y lo otro es como profesional de la educación. Esos son los elementos indispensables de un profesor. Pues, maestro, hemos llegado al final de esta entrevista. Le agradezco el habernos acompañado, el habernos compartido esas ideas, esas experiencias, incluso esas reflexiones, puesto que sí, hay mucho que cuestionarnos, hay mucho que analizar, una introspección realmente muy dedicada a conciencia que debemos realizar los maestros y maestras que estamos en servicio, estamos activos y obviamente queremos también cambios. Maestro Gerson. Efectivamente, maestro, es un placer haberlo conocido y haber escuchado sus participaciones en nuestro programa que apenas empieza, que está muy verde todavía, pero haber tenido un invitado como usted, de verdad que nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Y pues sí me gustaría que cerrara usted, maestro, con algún pensamiento. He leído algunas líneas de sus publicaciones y sí me gustaría que cerrara con algún pensamiento, alguna frase que motive a nuestros compañeros radioescuchas de la zona 61. Como no, primero agradecerles a ustedes, los veo jóvenes. Precisamente los perfiles que necesitamos en estos tiempos son perfiles como los de ustedes, que se atrevan a generar una nueva cultura en la sociedad. Su servidor es profundamente respetuoso de las personas que se esfuerzan con proyectos. Eso sin duda es lo que le hace falta a la patria. En estos últimos días que hemos estado confinados y que la economía ha andado baja, he visto cómo muchos espíritus de mexicanas y mexicanos han salido adelante como emprendedores. Entonces, la sociedad nuestra de cada día lo que necesita es ser emprendedor. ¿De qué? Pues de lo que tenga en su imaginación, de lo que tenga en su acervo, de lo que tengan dentro de sus habilidades, porque sin duda casi todos avanzamos. Los que venimos de la cultura del esfuerzo avanzamos entre ensayo y error. Entonces, lo que yo le recomendaría a todo mundo es que se atreva, así como ustedes. El día que escuché su programa me gustó mucho y yo les agradezco la invitación y voy a estar con ustedes cuantas veces me inviten. Hace rato, en la mañana, a mediodía, hablaba con un amigo escritor, le comentaba de este programa. Dijo, ojalá algún día te inviten, es escritor, es profesor, ha escrito 4, está ahorita por publicar su 5º libro. Me comentaba de ustedes, decía, es un grupo de jóvenes, me gusta el formato, me gusta este tipo de programas donde se analicen donde se analicen temas vigentes, temas que fortalecen. Hay muchos temas en el espectro de las comunicaciones que tienen que ver más con el lloriqueo. Y aquí, sin duda, se analizan cuestiones de vanguardia, cuestiones que fortalecen a la sociedad. Yo lo que les dejo como mensaje es que todo mundo se atreva a hacer algo, lo que le guste, pero que lo haga. Y yo les agradezco, qué lástima que no estuvo la compañera, pero en su momento, cuando tengamos ya el libro, cuando ustedes gusten invitarme, con mucho gusto yo acudo a su invitación.
Les agradezco y les dejo mi saludo afectuoso y permanente. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Bien, pues hemos llegado al final de Charlas de Café. Mi nombre es Vicente Ramírez. Nos vemos la próxima. Muchas gracias y continuamos.